Buenos días a todos. Antes que nada, por supuesto que agradecer a las autoridades y organizadores de este congreso, llamado también redes cibernéticas, redes criminales y corrupción. En esta bellísima ciudad que es la ciudad de Guatemala, a la cual, como ya les hemos dicho a varios con los que hemos estado dialogando, que nos ha sorprendido mucho. Yo principalmente pensaba que era totalmente diferente y la verdad que lo felicito por la gran ciudad que tiene. Para empezar, cuando me propusieron hacer esta conferencia, me preguntaron qué título le iba a poner. Bien. Yo en sí no pertenezco al Poder Judicial, entonces dije, bueno, los delitos informáticos se los vamos a dejar a quienes son expertos en todas estas vicisitudes, ¿no? Y pensé, ciberseguridad. Sí, ciberseguridad, pero ¿por qué ciberseguridad? Porque cada día tenemos más y más inconvenientes en todo lo que tiene que ver con este tema. Y en sí, ¿a qué nos enfrentamos, no? ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer o qué es lo que no podemos hacer para ver cómo vamos a seguir adelante con todo lo que ya fue, lo que estamos ahora en este momento y lo que más adelante se nos viene debido al cambio de todas estas tecnologías que hemos visto hasta ahora, que cada vez son más. Ya no son nuevas, ya son las tecnologías que se han quedado a convivir con nosotros día a día. Por eso, con el advenimiento de las tecnologías, todos los paradigmas existentes en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad han evolucionado, como decía anteriormente, así como su uso como medio, como herramienta para poder lograr determinados fines. Y dentro de eso vemos que existen diferentes vulnerabilidades reinantes como consecuencia de protecciones inadecuadas y por su constante variación, así como determinados factores que vuelven más difícil mantenerlas en forma actualizada. Ahora sí creo que me va a quedar mejor. Estas formas que nosotros vemos que cada vez van a surgir y van a quedarse, sirven para ver que existen daños y existen riesgos que muchas veces no nos damos cuenta y que todos estos cambios debemos sumarlos no solamente a las instituciones, tanto gubernamentales como a las empresas, sino a cada uno de nosotros mismos, porque nosotros como usuarios todos los días podemos estar pasibles de algún problema con la seguridad. Estos cambios no son nuevos. Lo único que sucede ahora es que se hacen en forma masiva. Antiguamente nosotros podíamos ver que nos había pasado, que nos había llegado un correo con algún mensaje extraño y bueno, lo dejábamos pasar. Pero ahora no es solamente a cada uno de nosotros, es en forma masiva, a nivel mundial. Entonces, no solamente ha cambiado eso, sino que también ha cambiado el perfil de quienes son los que realizan esos incidentes, los que realizan esos ataques. Entonces, ¿qué pasa con eso? Nosotros tenemos que Internet ha comenzado desde ya hace más de 20 años. Por supuesto que, como todos sabemos, su principal, podemos decir, su comienzo fue en todo lo que tiene que ver con la parte militar, luego pasó a la academia y luego se disparó a todo lo que tiene que ver con los usuarios comunes. Entonces, no solamente ha evolucionado esa parte de la infraestructura de la red, sino que también ha evolucionado quiénes son los que hacen esos ataques. Entonces nosotros nos preguntamos a qué nos enfrentamos cuando vemos a alguien que nos dicen, un hacker me entró, un hacker hizo tal cosa, un hacker hizo tal otra. Pero tenemos que tener en cuenta que
no solamente le tenemos que decir hackers, porque en realidad hackers no son todos, a pesar que los han englobado con ese nombre, sino que son sujetos que, a diferencia de ellos mismos, podemos decir, tienen diferente clasificación. Podemos ver que si un hacker entra a la computadora, lo más probable que haga es curiosear. Él no va a tocar nada, sino que dice, por suerte. Casi siempre son los chicos que se ponen a descubrir cuáles fueron las palabras que sus padres o sus hermanos o algún familiar o tal vez algún compañero de escuela puso como contraseña en su computadora. Es solamente que ellos van a curiosear, pero nosotros estigmatizamos a todos con ese nombre, ¿no? Y si bien ellos lo que hacen, además, no solamente esos sujetos son los que han estado cambiando, sino que también el lugar en donde se producen esos incidentes. Y ese lugar es el lugar del ciberespacio, el lugar sin fronteras, el lugar inmaterial, el lugar en el que todos pensamos que no hay reglas y que podemos hacer todo lo que querramos. Así como bien dijo la licenciada Corsantes hoy, ese lugar en el cual nosotros podemos y podemos pensar que vamos a poder seguir adelante sin nadie que nos diga que no. Conforme lo relacionado anteriormente, se debe reflexionar en que la mayoría de esas debilidades que se producen no solo porque las tecnologías hayan avanzado y que se vuelvan susceptibles de ataques, sino que la mayoría de esas causas y de esos riesgos que se exponen las organizaciones surgen del uso equivocado de los propios individuos, porque siempre detrás de una máquina hay una persona. El problema es que nosotros decimos, sí, porque la máquina tuvo la culpa, el programa tuvo la culpa, pero en realidad tanto la máquina se tiene que funcionar mediante algo que haga el ser humano, como los programas que también los hacen los programas, o los sistemas que los hacen los humanos. Entonces, hay veces que dice que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Bueno, detrás de un gran programa hay un gran hombre o mujer, ¿no? Dependiendo de cuál de los dos sea el que haya hecho ese programa. Hasta ahora no hemos logrado, y espero que demore mucho tiempo, en que a pesar de existir sistemas automatizados y que crean los famosos robots con la inteligencia artificial, ellos todavía no han tenido la posibilidad de manejarse solos, sino que es el hombre que le coloca los algoritmos para que ellos puedan manejarse, ¿no? Entonces, esperemos que sigan así hasta dentro de bastante tiempo. Este uso equivocado se puede distinguir desde diversos planos, ¿no? Desde el plano del hardware, del plano del software, desde el plano de los diferentes individuos que somos los que manejamos todo esto. Por ello es necesario pensar a qué nos enfrentamos. Como múltiples partes interesadas, o sea, tanto como gobierno, tanto como empresas, como usuarios, tenemos que estar pendientes de todo esto. Estos, como les decía anteriormente, ¿no? Estos ataques siempre vamos a tratar que logren proteger diferentes activos de información. Y es oportuno entonces señalar que al hablar de seguridad de la información nos estamos refiriendo a la protección de esa información, de esos sistemas, para que esos sistemas estén bien y no puedan ser atacados cuando se realiza el acceso a ellos, cuando se realiza el uso de ellos, la divulgación, la interrupción o la destrucción no autorizada. La seguridad es un concepto asociado a la certeza, a la falta de riesgo o contingencia. Entonces, lo que nosotros podemos decir es que entendemos que seguridad es un estado de cualquier sistema o tipo de información. O cualquier tipo de información que tenemos, ¿no?
Entonces, como ustedes ven, siempre se trata de hacer conceptos de las diferentes, podemos decir, vocablos que aparecen y que en realidad no sabemos cómo interpretarlos. Entonces, hay determinados grupos, como en este caso, el término de ciberseguridad está definido por ISACA, que ISACA es la institución que hace todo lo que tiene que ver con la auditoría y control de todo lo que es la seguridad, ¿no? Cuando se habla de ciberseguridad, generalmente se le asocia como un fenómeno asociado a todo lo que tiene que ver con la seguridad de la información. Muchas veces podemos decir que sí, que es lo mismo, otras veces la mayoría no. ¿Por qué decimos esto? Porque el término seguridad lo podemos decir que es un término genérico en el cual después se va a poder dividir en lo que es la ciberseguridad en sí, la ciberseguridad propiamente dicha, y la ciberdelincuencia o el cibercrimen, que es el encargado de todo lo que tiene que ver con los llamados delitos informáticos. Ese es su contenido. Este concepto de información que tenemos enfrente, que como les decía anteriormente, está dado por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, lo define como la protección de activos de información a través del tratamiento de amenazas que ponen en riesgo la información que es procesada, almacenada y transportada por los sistemas de información que se encuentran interconectados. Con esto, ¿qué queremos decir? Que las amenazas a la información pueden estar dadas desde el momento en que se procesan, desde su comienzo, como quien dice, del momento del procesamiento, del momento en que almacenamos esa información, porque muchas veces nosotros podemos decir así, tenemos toda la información archivada, pero cuando vamos a buscarla ya no existe más la información, o sabemos que alguien estuvo hurgando y sacando determinadas clases de información y transportarlas. Nosotros cuando venimos acá, lo más probable es que traigamos un pendrive o que traigamos algo en donde transportar esa información. Entonces muchas veces también tenemos que tener ese cuidado de no perder el pendrive, por supuesto si es una información que es reservada, confidencial, o cualquier información que podamos tener que para nosotros sea útil. Entonces, se debe considerar además que la información se define como activos de información, y esos activos de información son los conocimientos o los datos que tenemos de esa información, ¿no? Y lo que la diferencia a los activos de información de los sistemas de información es que estos comprenden las aplicaciones que contienen esos activos. O sea que en los sistemas de información sería como la caja en la cual nosotros vamos a poner esos activos de información, que por supuesto que hay que tener un buen manejo de ellos para que no suceda lo que estamos tratando de evitar entre todos que pase, ¿no? La ciberseguridad tiene como foco la protección de la información, de todo lo que es la información digital. Y esto es todo lo que se encuentra dentro de los sistemas interconectados. Relacionado con este punto, se debe precisar que existen diferencias entre lo que tiene que ver con el concepto de ciberseguridad y seguridad de la información. Así podemos decir que la seguridad de la información tiene mayor alcance que lo que es la ciberseguridad. Ello es porque la primera busca salvaguardar todo lo que tiene que ver con la información de daños y riesgos que la pueden afectar. En cambio, la segunda, o sea, la ciberseguridad, se centra en la información, en su soporte digital y los sistemas interconectados que la procesan, almacenan o transmiten. A su vez también la seguridad de la información está basada en metodologías, en normas, en riesgos, técnicas, reglas, herramientas, estructuras organizacionales, y
que tienden a proteger la información sin importar a quién pertenece esta. Lo mismo pasa cuando esa información sufre incidentes. La mayoría de las veces no le importa a quien realiza ese ataque de quién es esa información. Otras veces, por supuesto que sí, porque ya están predeterminadas para que sean ejecutados esos ataques en determinados organismos, empresas o en determinados individuos que poseen una información confidencial o reservada, que es muy importante para todos, para la comunidad en general, ¿no? Otro de los puntos que tenemos que examinar para saber a qué nos enfrentamos son, como había mencionado anteriormente, las partes que intervienen, ¿no? Por un lado tenemos las partes que son quienes reciben ese ataque, o sea, las empresas, los organismos, los individuos en sí, son quienes que viene a ser como el sujeto pasivo de ese ataque. Y por otro lado tenemos a estos sujetos que, como decía anteriormente, interrumpen en el cotidiano diario de las personas o de las organizaciones para realizar determinadas intervenciones que nos van a llevar a estos incidentes. Y quien realiza este ataque tiene diversos perfiles. Hoy habíamos hablado de que todos los englobamos en el hacker. Pues no. Tenemos que saber que estos profesionales, muchas veces de la informática, porque muchas veces son profesionales, ingenieros en computación, ingenieros en telecomunicaciones, que se dedican a esto. Nosotros, por ejemplo, tuvimos un caso hace poquito que un ingeniero experto en ciberseguridad se había entrado a unas páginas de una mutualista. Y bueno, lo que había hecho era sacar información de esa mutualista de todos los pacientes. Entonces, como ven, ahora no solamente son personas que antes no tenían, podemos decir, el expertise de ese ingeniero, sino que sabían hacer determinadas maniobras para poder hacer esos incidentes, sino que ahora hasta los propios ingenieros son los que están haciendo estas maniobras, ¿no? Todos ellos, en realidad, como les decía, tienen como una clasificación. Cuando curiosea es el hacker. Cuando entra ya a hacer determinado daño o a causar determinado riesgo, lo podemos llamar como cracker. No sé si alguna vez lo han oído con ese nombre, pero ellos son los llamados crackers. Y cuando ese incidente o ese ataque se produce en la telefonía o en los celulares móviles, son los llamados phreakers, que son los que atacan a todos estos sistemas. Que muchas veces es bueno saber y determinar, ¿no? Porque la Real Academia Española ahora ha actualizado su edición, y en esa edición lo que ha hecho ha incorporado la palabra hacker al diccionario, y entonces ha dicho que el hacker es aquel quien interrumpe, quien realiza ataques y quien destruye, vamos a decir, todo lo que tiene que ver con la información dentro de los sistemas, ¿no? Pero ellos, en realidad, ahora existe un movimiento de hackers tratando de ver si pueden sacar esa definición de la Real Academia Española y poner la definición que ellos piensan que realmente es, ¿no? Como que se definen como una persona que en realidad lo que hacen es un experto en informática que puede vulnerar sistemas sin necesidad que esa vulneración se convierta en un daño. Por eso era que yo les decía que había que tener cuidado cuando hablamos de tratar de utilizar los términos en forma veraz, ¿no? En forma realmente como son, ¿no? Estos perfiles, por supuesto, necesitan tener un conocimiento, y en muchas ocasiones son, como les decía, los propios expertos
en seguridad que cometen estos incidentes. En Uruguay por lo menos hay un promedio de 500 ataques que se sufre por personas que ya eso sería como el 50% de ellas que son engañadas, y de lo que se trata es proteger la información que cada uno tiene, ¿no? La mayoría de las veces que estos ocurren no son perceptibles estos ataques. Entonces nosotros decimos, no, a mí no me pasó nunca nada, nadie me atacó, nadie entró en mi computadora, nadie nada, sino que no sabemos por qué pueden entrar y ni siquiera darnos cuenta que realmente sucedió, ¿no? Esto a veces es parecido a cuando decimos, no, a mí no me va a pasar nada porque yo no conozco la ley, yo no conozco nada. Bueno, pero no, al contrario, el desconocimiento de la ley no es una excusa. Bueno, el desconocimiento de saber que no nos entraron o no en la máquina tampoco es una excusa para decir que no somos atacados, ¿no? Entonces, dentro de todo lo que les he estado diciendo, hemos estado hablando de información, siempre información, y ver siempre con una palabra acompañado, que es el valor de la información. Nosotros el valor de la información es cada vez mayor y no nos damos cuenta. ¿Por qué no nos damos cuenta? Porque pensamos siempre el valor asociado a una determinada prestación, casi siempre monetaria. Entonces no nos damos cuenta que nosotros tenemos un gran valor, que es esa información. Es el principal activo de una empresa, la información. Es el principal contenido de todo lo que tiene un gobierno, la información. Es el principal contenido que nosotros podemos tener también dentro de lo que son nuestras computadoras o nuestros archivos, o todo lo que tengamos es todo información. Antes no se dedicaban a proteger esa información y se veían expuestos a determinadas vulneraciones, amenazas o posibles riesgos, como sucedía casi siempre que nosotros dábamos alguna información. Nosotros tenemos un balneario que es Punta del Este, que supongo que lo habrán oído hablar alguna vez, en el cual cuando llega la temporada, por supuesto que aparecen personas que se dedican a determinados trabajos, y ahora tenemos un monumento que es muy interesante, que es la mano, los dedos, el nacimiento a la vida, como le llaman, que tiene un señor que utiliza un dron. Ese dron, ¿qué hace? Saca fotos desde arriba a todo el que quiera sacarse, ¿no? Entonces, tuvimos un congreso de ciberseguridad allá en Uruguay, y una de las exponentes que había ido no era uruguaya, por supuesto que soy de la Punta del Este, y ahí fue que descubrimos a este señor. Nos sacamos las fotos, todo bárbaro, y el señor le empieza a decir, ¿me das tu WhatsApp para que así te mando las fotos? Le dio el número del WhatsApp. ¿Me podés pasar tu correo? Así te mando las fotos también por correo. Fue y le dio el número de correo. ¿Y qué pasó? Cada vez le preguntaba más información y más información para solamente darle las fotos que le había sacado, nada más. Entonces, sin querer, nos íbamos y no nos dimos cuenta que no le habíamos pagado al señor. Entonces el señor dice, sí, pero falta pagarlo. Entonces ella dice, ay, sí, no sé qué. Entonces yo digo, ya le pagaste. Digo, porque con toda la información que él te sacó, ya ese dinero equivale a toda esa información que ella tiene tuya. El WhatsApp, el correo electrónico, le faltó pedir la dirección y nada más, de dónde era, bueno, todos esos datos que nosotros vamos dando y vamos dejando por todos lados, como Hansel y Gretel, que cuando iba con sus miguitas para ver si podía salir después de la casa de la bruja, también todo eso es valor, ese valor de la información que nosotros no nos damos cuenta que lo estamos dejando por todos lados. Entonces, muchas veces decimos, bueno, no estamos dando nada porque no estamos pagando. No es que no estemos pagando,
estamos dando todo lo que es nuestros datos. Yo siempre digo, nosotros somos un dato caminando, porque la persona es un conjunto de datos. El nombre, apellido, dirección, domicilio, por fuera y por dentro, porque por dentro todos los datos nuestros, el ADN, el factor de la sangre, las diferentes enfermedades que podamos tener, todo eso es dato. Muchas veces cuando yo digo esto hay algunas compañeras que me dicen que cómo puedo decir que soy un dato caminando, pero sí, esa es la realidad. Además de células y todo lo que tenemos mientras vamos caminando, tenemos esos datos. Entonces, antes no se dedicaban, como decía, ¿no?, a proteger esta información y se producían todas las vulneraciones y no nos dábamos cuenta. Pero ahora ya ha cambiado. Y ahora ustedes van a ver ahí algunos ejemplos. Uno es muy antiguo, de 1999, o sea que imagínense, es la página del gobierno español, de la Moncloa, en el cual supuestamente en ese momento tenían la foto de quién era el presidente de turno. Entonces cuando uno se presentaba, cuando uno entraba a esa página, en vez de tener al presidente, tenía la foto de Mr. Bean. Entonces, muchas veces esas vulneraciones no son para sacar información ni nada de eso, sino que es para ridiculizar a determinadas personas importantes, a determinados organismos importantes. Entonces, del otro lado, eso fue en 1999, o sea que casi 20 años atrás. La otra fue hará 2 años, porque en realidad no quise poner incidentes de mi país ni incidentes de acá porque no estaba segura de los incidentes que habían podido tener ustedes. Entonces puse de otros países que están bastante lejos, como Australia, por ejemplo. ¿Qué pasó en Australia? En Australia los ciberpiratas, como le llaman, tuvieron acceso durante 4 meses a información de todo lo que estaba vinculado con los programas de los nuevos aviones que habían comprado, los aviones espías F-35, no me pregunten qué es lo que tienen porque no tengo idea, y los nuevos buques que tenía la Armada. O sea, ellos habían entrado a la página de la Agencia de Inteligencia para el Exterior australiana, que es la Dirección Australiana de Señales, en el cual ellos estuvieron hurgando durante 4 meses toda la información que podían sacar de los nuevos modelos que habían comprado en el gobierno para tanto para la Armada como para la aviación. Pero ¿qué pasó? El gobierno australiano, ¿qué hizo? No dijo, sí, tuve un ataque de seguridad, porque al decir que tuvo un ataque de seguridad, como pasa en los bancos, como pasa en otros gobiernos, ahí vemos las debilidades que tenemos en todo lo que tiene que ver con la seguridad de nuestros sistemas. Entonces dijo que lo único que habían sacado habían sido datos comerciales, como los valores, de cuánto salían los aviones, de cuánto salían los barcos. Pero en realidad parece que no fue tan así. Por supuesto que, como venimos diciendo, hace 20 años y hasta ahora los incidentes de seguridad han estado existiendo, nada más que terminan siempre viendo que la consecuencia es el valor de esa información que van sustrayendo de todos lados, ¿no? Se dice que los datos que conforman esa información es el petróleo del siglo XXI. Esa es una frase que la dicen muy seguido, sobre todo los expertos en seguridad y los expertos en todo lo que tiene que ver con valor de la información, ¿no? Entonces, así como ocurrió en el siglo pasado con el petróleo, los datos ya son una fuente de crecimiento, pero también de conflicto. Estos datos han dado origen a nuevos productos, nuevos mercados, nuevas relaciones en las comunidades, por supuesto que ya sean lícitas o ilícitas, ¿no? Porque también podemos decir que toda esta información de los datos dan formación de redes lícitas, ¿no?
En la actualidad, el ocio, como quien dice, se quedó en el recuerdo y los atacantes demuestran niveles de ambición que antes no se veían. Porque antes lo que hacían era sacar determinada información, ahora pueden hasta influir en los diversos aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con las elecciones de un país, con esos ataques, en todo lo que tiene que ver con las finanzas. Hay muchos bancos, hoy estábamos hablando antes de empezar, que existen diferentes ataques a determinadas empresas, como lo que le pasó a Uber hace un año atrás y que recién ahora lo dice. Pero claro, recién ahora lo dice porque debe haber tenido también presión para que saliera a la luz. O lo que sucedió con empresas que dan activos comerciales en todo lo que tiene que ver con los créditos, como pasó en Estados Unidos con Equifax, el clearing de informes, que también tuvo mucha fuga de información. Y esa fuga de información no solamente le causan daños a ellos, sino que también le puede causar daño a cualquiera de los individuos que está dentro de esas redes, a cualquiera de nosotros que en el lugar donde tuvo la vulneración hayamos dado nuestros datos, ¿no? Por lo tanto, entonces, la explosión de la cantidad de dispositivos conectados, los millones de datos generados cada minuto, porque ahora estamos todos en lo que tiene que ver con la era del Internet X. Ustedes dirán, ¿el Internet X? ¿Qué es eso? El Internet X es el conjunto de lo que es el Internet de las cosas, el Internet de los cuerpos y el Internet de las mascotas. Eso significa el Internet X. O sea que todos nosotros vamos a dar datos. No solamente nosotros, como cuando salimos a correr, que supongo que muchos de ustedes estarán acostumbrados a hacerlo, si se ponen los famosos dispositivos en los brazos y para ver qué presión tengo mientras corro, mi pulsación cuando voy corriendo. Bueno, todos esos son datos sensibles que va acumulando el dispositivo y que, gracias a eso, pueden ir generando determinadas bases de datos a quien ha hecho ese dispositivo o a otra persona que está conectado con eso, y entonces se va generando, por ejemplo, cómo es la población en Guatemala en lo que tiene que ver con los deportes, cómo es el guatemalteco corriendo, si lo hace corriendo, si lo hace trotando, si se genera, cómo están en todo lo que tiene que ver con el sistema cardíaco. Todo eso se va generando en esos dispositivos que nosotros usamos porque están de moda, porque cada vez que está cada vez mejor, el dispositivo me va a decir todo lo que yo necesito, cuántos kilos necesito bajar. Bueno, todo eso son perfiles que se van realizando a través de todos estos dispositivos. Y son bases de datos que se van generando, y esas bases de datos pueden ser susceptibles de ataques y de vulneraciones de determinadas personas, ¿no? Y sobre todo, bueno, el Internet ese vendría a ser todo lo que tiene que ver con parte del Internet de los cuerpos, porque otra parte que existe también en todo lo que tiene que ver con Internet de los cuerpos es que yo puedo determinar la sensibilidad que tiene cada uno en cuanto a sus sentimientos y en cuanto a ustedes se manejan en una reunión. Entonces yo sé que Pedro y que Juan en una reunión juntos no pueden estar porque se hablan gritando o se hablan mal. Entonces ahí yo puedo determinar y cambiarlos. Internet de las mascotas, por supuesto, con los determinados chips que existen para que nuestros perros o nuestros gatos o el animal que tengamos no se nos pierda, pero también tenemos datos. En ese chip, no solamente es el dato del perro, también está el dato del dueño del perro. Entonces ahí también vamos generando esta información para realizar perfiles y determinados sistemas que todas estas personas que se dedican a los ataques pueden utilizar.
En este escenario, la seguridad cibernética se ha convertido en uno de los desafíos más relevantes a los que hoy nos estamos enfrentando todas las sociedades, ¿no? Toda la expansión, como les decía, de todas estas combinaciones de dispositivos, la heladera que sabe que me falta la leche y le manda la señal al súper para que me lo traiga, de repente me tocan timbre y es el del súper que me trajo la leche, porque le faltaba en la heladera. Bueno, todas esas cosas están sucediendo hasta al día de hoy. Cuando yo era chica había un dibujito animado, que no sé si ustedes, supongo que sí, lo conocerán, que para nosotros se llamaban los supersónicos, o los Jetson. Bueno, esos dibujitos estamos cada vez más cerca, no sé, todavía no hemos tenido los autos que están volando, pero por lo menos ya hay autos que se conducen solos. Entonces, como que vamos cada vez, y eso era una ciencia ficción en aquella época, ¿no? Hasta hace poco tiempo, bueno, solo nos enterábamos de todo lo que pasaba por noticias o eventos puntuales que veíamos desde lejos, se limitaba mayormente a espionaje que se hacía de los gobiernos. Pero hoy estamos todos bajo el ojo de esa amenaza o de ese ataque. Bien, nosotros decíamos que los datos eran ahora el petróleo del siglo XXI. Entonces también nos preguntamos quién es el estándar hoy de esos datos. Bueno, en todo lo que tiene que ver con la información que nosotros damos, por ejemplo, Facebook, Google, Amazon, son todos determinados bases de datos y determinadas compañías que tienen mucha información, y esa información puede ser vulnerada, ¿no? No solamente vamos a hablar de todos los que están de este lado, sino que también tenemos otras como las que tenemos en China, de Alibaba y Tencent, que supongo que capaz que más de uno de ustedes puede haber comprado en Alibaba, ¿no? Al igual que en los comienzos de la era del petróleo, bueno, la opinión pública y el mundo político se vuelve en contra de todos estos, y sabemos al día de hoy que, por ejemplo, Google ha tenido no, sino que ha recibido un fallo en el cual tiene que pagar una multa de 2.700 millones de dólares en la Unión Europea, porque ¿qué hacía? En todas las búsquedas que se realizaban de empresas para comprar, siempre se trataba que las empresas que son de Google estuvieran en las primeras visualizaciones que se tenía. Entonces, eso, si bien no es un ataque que va a determinar una vulneración, un riesgo crítico, sino que es en cuanto a todo lo que tiene que ver con la competencia desleal, porque cuando se hace eso, lo que se produce es dentro de los determinados sistemas de las páginas web determinadas etiquetas que le llaman los famosos meta tags, en los cuales cada vez que buscamos, hacemos la búsqueda en Google, aparecen estas instituciones, se visualizan en primera forma antes que otras que capaz que también podían estar en esa ubicación y que realmente no pueden estar por esto que hacen estas empresas. Así tenemos varias, ¿no? Una que me pareció muy interesante fue la de Amazon, que logró arrebatarle a Duracell, o sea, las pilas Duracell, el liderazgo del mercado de las pilas en Estados Unidos, porque con sus dispositivos que tiene, esos dispositivos, cuando se les terminan las pilas, la única pila que va a reconocer como buena va a ser la pila que Amazon ha hecho como una pila de ella. Si le pongo una Duracell, no me va a funcionar. El famoso Alexa, el asistente que muchas personas ya lo tienen, que le dicen: Alexa, apaga la televisión, Alexa, prende la televisión, y ellos hacen todo eso, prenden, apagan, se le acaba la pila, voy al súper a comprar la pila y me traigo una Duracell y no funciona.
Entonces tengo que comprar la pila que realmente funciona, que es la del propio Amazon. Entonces estas son también vulneraciones a todo lo que tiene que ver con la competencia, a todo lo que tiene que ver con el mercado en sí, la parte comercial. Estos son ejemplos para que veamos que no solamente son delitos en cuanto a, al crimen o en cuanto a la parte penal, sino que también en cuanto a la parte comercial también existen. Bueno, acá tenemos diferentes... ¿A qué ataques nosotros nos podemos enfrentar todos los que poseemos información, ¿no? Si bien Internet posee muchos beneficios, que los tiene, también lo convierte en un medio para que se realicen diversos tipos de ataques que llegan a poner en riesgo la información. Digo que tiene beneficios porque no solamente tenemos que ver a Internet como algo negativo, sino que al contrario, también lo tenemos que ver como algo positivo, y creo que tiene bastantes beneficios. Se puede mencionar que desde el siglo pasado se habla de diversos software con el nombre de virus, pero actualmente esos virus han sido englobados en una sola palabra, que son los famosos malware, que supongo que los habrán oído, y que, como ven ahí en la diapositiva, tenemos de todo, ¿no? Los virus comunes, los troyanos, todo lo que tiene que ver con las confianzas, los spyware. Bueno, todos esos ahora, además de tener su nombre específico, los podemos englobar en lo que se llama malware. Pero actualmente ya vemos esto de, no solamente tenemos que tener en cuenta lo que pasa con la computadora, también tenemos que tener en cuenta lo que pasa con los celulares, porque nosotros hablamos siempre de computadoras, ordenadores, como les quieran llamar, pero nos olvidamos de lo que tenemos todos los días en la mano, que eso es una computadora, nada más que en forma más chica, ¿no? Que portable, que podemos llevarla a todos lados. Entonces, no sé cómo estoy de tiempo, por las dudas. 5 minutos, bueno, pues más ligero. El ransomware. Ese es un nombre que está totalmente de moda actualmente y que es el rescate. Es el tipo de malware, o sea, el tipo de virus que cifra los datos de sus víctimas y pide un pago económico como de rescate, para poder descifrar dichos datos y recuperarlos. Esto que lo que hacen es también conocido como el secuestro de datos. Y por lo general suele ser bastante rentable para todo lo que tiene que ver con los atacantes informáticos, quienes consideran muchas veces que pueden actualizarlo mediante técnicas nuevas, y el provecho del secuestro de los datos puede ser, por supuesto, que tanto a usuarios como a empresas o al gobierno, ¿no? El ataque de ransomware se produce cuando una organización criminal o un criminal directamente consigue que se ejecute el virus que él quiere poner, el programa dañino que él quiere hacer que se propague, de diferentes formas en nuestro equipo. Casi siempre lo hacemos y no nos damos cuenta cuando traemos pendrives, sobre todo, por ejemplo, cuando nosotros damos clases en la facultad, siempre llevamos pendrives, ¿no? Y los ponemos en las diferentes máquinas que nos dan en la facultad. Cuando volvemos con ese pendrive, lo tenemos que analizar, porque casi siempre nos traemos un virus, porque es tanto lo que la utilizan y tanto lo que hacen con ellas, que llega un momento que alguien, sin darse cuenta, lo trae. Entonces pasa lo mismo con todos estos problemas de seguridad, ¿no? Y en estos casos casi siempre se hace a través, como les decía, de pendrive, de CD, de programas gratuitos. Cuando nosotros, ¿quién de ustedes no tiene Facebook?
muy bien. Debe ser de los únicos. Bueno, cuando nosotros entramos a Facebook, vieron que a ustedes les sale diferentes tests para hacer. Y el test para ver qué coeficiente intelectual tengo. ¡Wow! Tengo 200 de coeficiente intelectual, súper. O nos dicen, bueno, de acuerdo a cómo a cómo ustedes contesten esta pregunta, con quién se van a tener que casar, con qué qué signo del horóscopo va a tener. Bueno, todas esas cosas nosotros entramos y decimos, bárbaro, ay, me salió esto, me salió lo otro, genial. Pero ¿qué pasa? Toda esa información que yo di, esa información la van guardando y van realizando perfiles, pero son programas gratuitos y que nosotros podemos entrar. Bueno, en el momento que nosotros podemos entrar en esos lugares, puede ser que nos atrape un virus y que se penetre en nuestra computadora. Y ese virus justo es un ransomware. Entonces nos cifra toda la información que tenemos y no podemos hacer absolutamente nada con ello. Y de repente nos sale esto. Esa pantalla que tienen ahí. Su información ya no puede ser más utilizada. Para que pueda utilizar esa información me va a tener que pagar determinada cantidad de dinero. Si no me paga esa cantidad de dinero, entonces no va a poder tener más esa información. Eso es lo que ha pasado en más de 150 países actualmente cuando apareció el virus del WannaCry y después el Petya. Como dice que ya hay WannaCry, no es la canción romántica de Paul McCartney, sino que al contrario, es un virus al cual lo que hace es que ustedes no puedan utilizar su información siempre y cuando hasta que no paguen. Después que pagan, les descifran. Pero el pagar no es tampoco una buena forma de hacerlo, porque si no ahí fomentamos que todos estos sigan también realizando todos estos ataques. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es tratar de ver que alguien pueda descifrarlo. Porque siempre que se hizo, como dicen, cuando se hizo la ley se hizo la trampa, bueno, cuando se hizo un sistema o un programa o un virus, siempre va a haber otro que lo va a poder descifrar. O sea que no es que no haya solución. Muchas veces no hay solución por falta de desconocimiento de las personas, pero solución hay. ¿Y qué hacen? Lo que piden casi siempre son monedas que no se utilizan en el curso legal. Monedas, medios de pago que son informáticos, ¿no? Medios de pagos. Entonces, ahora están pidiendo la llamada Bitcoin, esta moneda que se inventó, que todavía no se sabe si el inventor fue realmente un japonés, que supuestamente es el que dicen que fue. Y ¿qué pasa con eso? Ahí, al pedir ese rescate con bitcoins o con moneda, criptomonedas, como le llaman, que son monedas cifradas, no se puede encontrar el paradero de estas personas. Entonces, al no poder encontrarse el paradero de estas personas, tampoco lo vamos a poder tan fácilmente encontrar a él, ¿no? Entonces, cuando recién empezó el bitcoins, nadie daba nada por él. Ahora un bitcoin son $7.000. O sea que ha subido mucho la demanda y ya ya está en todo lo que tiene que ver con las bolsas también. O sea que es algo que se va cada vez, el valor es cada vez más grande. Bien, me voy a apurar un poco más porque si no... uno de los, no sé si alguna vez ustedes oyeron del virus de la policía, que lo que hacía era tomar el logo de la policía y entonces decir que tenían que pagar determinada multa. Y bueno, es otro WannaCry, pero de la época de los años 90, que era menos, ¿no? Desde el punto de vista legal, la modalidad delictiva del ransomware puede encuadrarse en todo lo que tiene que ver con la extorsión, pero también se le puede
podemos decir que le podemos agregar también todo lo que tiene que ver con el daño informático y el entorpecimiento de las comunicaciones en aquellos países en los cuales tienen legislación sobre esos delitos. Y en cuanto a la extorsión, las penas van a ser de acuerdo a cada uno de los de la normativa de los países, ¿no? Bien. Luego de lo que fue de lo que es el ransomware, tenemos también otros delitos en lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Gracias. Que es la explotación de vulnerabilidades. Bueno, este mapa fue que les traje, era para que ustedes vieran todos los lugares donde fueron atacados por el virus del ransomware. En Uruguay muy poquito se nota que la ciberseguridad en Uruguay funciona bien. o no quisieron, no tenían tanta información relevante como para poder entrar al país, pero hubo algunas computadoras que sí. Quien más tuvo problemas con este virus fue en España, que fue con Telefónica. Telefónica fue una de las empresas más atacadas por el virus. La explotación de vulnerabilidades, que les decía, es un agujero en un sistema de información que permite, mediante la explotación, violar la seguridad del sistema en general, ¿no? Esto pasa cuando a veces nosotros tenemos programas que son obsoletos o que son o que tienen los famosos agujeros negros que le llaman. ¿Y qué se hace con esto? Se trata de que las actualizaciones se realicen cada vez que la máquina nos piden hay que actualizar. Bueno, ustedes díganle que sí, porque por ahí van a entrar todos los parches que le van a hacer que su computadora esté protegida, para que no entre, entre comillas, ¿no? Porque pueden entrar igual, determinadas personas a atacar. Entonces, por eso es que se vulneran mucho estos programas, muchas veces por la parte económica también, porque actualizar programas, y si es una empresa grande o el propio gobierno, muchas veces necesita recursos, y esos recursos no los tiene a mano, y bueno, entonces ahí pasa eso. Después tenemos otro que es muy interesante, que es la denegación de servicios. Casi siempre la denegación de servicios se produce en las empresas cuando... se produce cuando algún empleado se va de la empresa y junto con otros logra hacer que empiecen a entrar a las páginas de la empresa o a las páginas del propio organismo y logran que más de uno lo haga, y cada vez ¿vieron cuando se colapsan los servidores? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay elecciones y uno quiere saber el resultado o quiere saber en qué padrón le toca y todo eso, que no puede entrar. Bueno, lo que pasa es eso, que cada vez más gente entra y los servidores y la banda que tiene esos servidores no son tan anchas, como dicen, como para poder soportar que una buena cantidad de personas empiece a entrar al sistema. Bueno, la denegación de servicios es eso, pero en forma ilícita. No quiere decir que cada vez que nosotros vayamos a buscar los padrones o lo que sea estemos cometiendo un delito. No, sino que es al contrario. Lo que hace es soportar que esa página por un determinado tiempo no pueda estar en circulación, vamos a decir, porque no pueden entrar a ella. Y casi siempre lo que hacen es propagarse con determinados programas que van a ayudarlos a realizarlo. Bien, ahora sí. Me falta un poquito. Este es el más común, el phishing. Cuando a ustedes les llegan las cartas y o les llega un
un mensaje en el que dicen, bueno, mire que su cuenta bancaria está bloqueada, tiene que pasarme su número de cuenta, su nombre, domicilio, todos esos datos. Ustedes se piensan que entran a la cuenta del banco y resulta que están entrando a una cuenta espejo que le dicen. Por eso cuando les lleguen eso, lo primero que tienen que hacer es ver el destinatario que tienen. O llamar al banco o a la institución de donde provengan eso para que le digan realmente si sí o no están haciendo, están mandando esos mensajes. Lo más probable es que le digan que no, y es muy raro que un banco les mande un mensaje para decirle que tenga que desbloquear la cuenta o mandar, ¿cómo se llama?, datos para poder desbloquear esa cuenta. Eso es, son delitos de seguridad que atañen a todo lo que tiene que ver con la estafa, con la defraudación. Todos esos delitos son muy comunes, más comunes de los que nosotros pensamos, ¿no? Y muchas veces lo que hacen es no decir, como pasó lo que le contaba hoy de Uber, como pasó con Equifax, como puede pasar con cualquier banco que ustedes no se enteran, pero que realmente tuvieron problemas. Nosotros en Uruguay, si llega a pasar algo, tenemos la ley de protección de datos personales y por medio de ella lo tratamos como si fuera un spam, porque el spam lo que hace es un correo no deseado y como el correo es un dato personal, lo tratamos como si fuera una vulneración de datos personales. Bien. Por supuesto que de ahí deriva todo lo que tiene que ver con datos personales, ¿no? Pasamos a las conclusiones directo, porque si no en cualquier momento me vulneran a mí. Bueno, en las conclusiones tenemos que considerar que los sistemas de información pueden ser vulnerados y que en cualquier momento, que no es necesario un determinado momento ni nada por el estilo, sino que al contrario. Es fundamental tener en las organizaciones y en las empresas un equipo que se encargue de apagar todos estos incendios que suceden, como nosotros tenemos el CERT-UI, que ellos se llaman los bomberos de la información, ¿no? Que siempre son los que aparecen. Las legislaciones de los diferentes países, hay algunos que sí, que ya tienen estos delitos, otros que opinan que no es necesario tener una normativa nueva, sino que con lo que tienen ya pueden penarlos, y bueno, y otros que están con leyes en proceso, ¿no? Proyectos de leyes en los diferentes poderes parlamentarios. Y otra de las cosas que sí hay que tener en cuenta cada vez que nosotros hacemos alguna aplicación, que hacemos algún dispositivo o que vamos a comprar dispositivos, que tengan lo que se le llama la privacidad desde el diseño o por defecto y la seguridad desde el diseño por defecto. O sea que cada vez que nosotros vayamos a hacer algo, lo primero que tenemos que pensar es que cuando vamos a ensamblar un circuito o un chip o lo que sea que vamos a ensamblar con otro, ese ensamble ya tiene que estar previsto la seguridad y la privacidad, para que después no suceda lo que sucede. Entonces, como ven, lo que hemos hablado ha sido más de información, del valor de la información y de todo lo que tiene que ver con la información, pero también son delitos que si muchas veces no los enfocamos por el lado comercial, los enfocamos, si no los enfocamos por el penal, los enfocamos por el lado comercial. Creo que más o menos la parte de ciberseguridad estaría vista, no totalmente, sino que por lo menos era lo que quería explicarles. Muchas gracias por su atención y bueno, estoy para cualquier consulta. Gracias.